Agradecemos al licenciado Francisco Tavares, destacado economista dominicano, por aceptar nuestra invitación para conversar esta noche en Pulso Nacional. Buenas noches y bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Contento de estar aquí en Pulso Nacional. Bueno, hay Nada, un tema, compartir. hay un tema obligado. La situación Sí. económica afecta a todos. ¿Cómo tú ves la situación que se ha creado en Estados Unidos con la quiebra de los bancos? Dos bancos importantes. Que hay algunos que consideran que es una señal del impacto de la economía mundial, que para algunos la economía norteamericana estaba blindada, estaba Ujú. protegida. Sin embargo, ¿cómo lo ha afectado directamente? Y si esa situación que se ha generado ahí, que hay algunos especialistas dicen que podría continuar con otros bancos también en Estados Unidos, podría afectar a la República Dominicana. Bueno, de hecho ya comienza a revelarse algún efecto dominó, porque el Silicon Valley Bank, que Ujú. fue el El primero primero que que se... presentó esa dificultad, por lo menos de hacer frente a los pagos de sus ahorrantes, pues trasladó esa misma situación a un banco pequeño de Ujú. Nueva York, pero el mismo Credit Suisse, que es Ya. uno de los 30 bancos más grandes del mundo, hay Ujú. que reconocer, ya comienza a tener problemas. Incluso ya el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, ha comenzado a generar algún tipo de reacción a esa situación que se pudiera potencialmente presentar con ese banco. De hecho, lo que se presenta es una situación de cierta vulnerabilidad del sistema financiero norteamericano en este caso y mundial, que pudiera, en dado caso, que se siga profundizando si no se toman las medidas del lugar correctas. A veces las crisis no bancarias no se pueden contener simplemente porque lo desea un Estado, porque lo desea un gobernante, sino que son Hay circunstancias que llegan, sí, entidades sí. financieras que se comunican, tienen Ujú. vasos comunicantes y las finanzas están mundializadas. O sea, no están ni nacionalizadas ni regionalizadas. O sea, los efectos que pudiera crear una crisis financiera, no es verdad que va a encontrar a la República Dominicana, como dice el gobernador del Banco Central, blindado. Él tiene que decir ese tipo de cosas para generar algún tipo de Confianza y confianza, tranquilidad y crear un Exacto. mensaje de porque tranquilidad. los sistemas financieros a nivel del mundo Son muy vulnerables. y también a nivel nacional se basan específicamente en la confianza de la gente. O sea, si la gente pierde confianza en sus entidades bancarias, ocurre lo que no se quiere que se materialice, las llamadas y temidas corridas bancarias, que es cuando una masa, ¿verdad?, de ahorrantes retiran sus fondos de los bancos para protegerse ante posible situación de pérdida de sus fondos. Entonces Francisco, eso es lo que no se quiere en este Eso podría momento. ser tenemos, una indicación tenemos de un, que... un caso aquí en República Sí, Dominicana que fue el caso Baninter, sí, Ujú. sí, claro. eh, que el retiro masivo de los recursos de los ahorrantes lastimó bastante la economía del país. Efectivamente, esa es una situación que la tenemos ahí en nuestra historia económica, que se produce precisamente por un mal manejo financiero de ese banco que comenzó ya a drenar información sobre la situación. Los ahorrantes comenzaron a retirar frenéticamente esos fondos y entonces el Banco Central tuvo que ir en auxilio de esos ahorrantes, generando una gran masa de dinero flotante, digamos, de oferta monetaria, que se tradujo sobre todo en altos niveles de inflación. Y la inflación es terrible para las economías, sobre todo para aquellos que reciben ingresos del trabajo, Claro. ¿m? Que es un impuesto gravoso, Sí, la sí. inflación. Fíjense cómo la crisis actualmente de los precios internacionales ha acabado con socavar los ingresos de los trabajadores en En todos todo los el mundo, países en del todo el mundo. mundo. Y en el caso de Baniter, aquí no tan solo fue el banco Baniter el que quebró, sino que Claro. arrastró a otros bancos. Otro banco, exacto. Y realmente sacudió el sistema bancario de la República Dominicana. Esa situación que se da en Estados Unidos, que se está reflejando en Europa y que puede extenderse si no se toman medidas apropiadas por la falta de confianza, podría incidir en el costo de la divisa, en la depreciación de las monedas fuertes como el euro y el dólar. ¿Y cómo podría afectarlo a la economía norteamericana? ¿Podría caer en una recesión? Fíjate que si hay un salvataje
de un banco norteamericano en crisis, necesariamente que la Reserva Federal tendrá que emitir dólares. Y la emisión de dólares implica que la devaluación de la moneda norteamericana. Y eso va a generar una apreciación posible de las monedas que se vinculan al dólar estadounidense y pudiera afectar nuestra balanza comercial. ¿En qué sentido? De que si se aprecia el peso, o sea, si la inflación en Estados Unidos es superior a la inflación en República Dominicana, eso va a generar una apreciación del peso y va a hacer mucho más cuesta arriba las importaciones de bienes desde la República Dominicana. Y el turismo afectaría, que es nuestra principal industria. Afectaría el turismo porque posiblemente ante un aumento de la inflación en Estados Unidos va a aumentar los precios de los bienes de consumo y muchos trabajadores que son los que vienen aquí a disfrutar de nuestras playas, pues no tendrán otra alternativa que ahorrar recursos como precisamente ese de las vacaciones, que no son gastos de consumo de primer orden, sino que son gastos, digamos, de ocio, que no son de primera necesidad. Y esos son los primeros que se cortan. Entonces, claro, vean cómo una situación en el plano financiero internacional puede traducirse no solamente por el lado de la banca nacional y su vínculo con la banca internacional, sino por los flujos económicos que benefician a la República Dominicana, como son las exportaciones, como son las remesas, como son los ingresos del turismo, que también se pueden ver afectados. O sea, que no veamos un escenario en donde prácticamente todo va a pasar sin ningún tipo de repercusiones para la economía dominicana, porque de hecho no es así. O sea, tenemos que llevar día a día las autoridades económicas en el país las incidencias internacionales. Porque lo mismo se dijo con relación a la situación de la inflación internacional, de que esto es una economía estable, de que no. Señores, ya la economía no es una aldea, o sea, no podemos ver las relaciones económicas internacionales como una aldea, sino como un gran conglomerado mundial en donde un hecho que ocurre a miles de kilómetros, a millas, miles de millas, interactúan y afectan los mercados en donde la República Dominicana participa. Eso es una realidad, Francisco. Y, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, se han tomado algunas medidas, ¿no? ¿Verdad? Para enfrentar la inflación. El presidente ha auspiciado subsidios, algunos artículos básicos de la dieta de los dominicanos. Se han creado incentivos para promover inversiones extranjeras directas. Y ahora se aumentó el salario mínimo no sectorizado. ¿Para qué hay un problema con los salarios? A propósito de salario, ¿por qué existen 25 tipos de salario mínimo cuando debiera haber un solo tipo de salario, quizá dos? Bueno, eso es parte precisamente Sí, una total distorsión. Yo estoy de acuerdo. Todos los países, incluso en países donde hay cierta informalidad, incluso hasta más amplia que la República Dominicana, existe un solo salario mínimo nacional. El caso de Ecuador, el caso de Guatemala, el caso de muchos países que no podemos decir que es porque la economía dominicana, el 58% de nuestra fuerza laboral es informal y como tal, también los sectores económicos tienen particularidades muy especiales que derivan entonces en un salario particular para cada sector. No estoy de acuerdo. Primero porque aquí la definición de 18 salarios mínimos que existen se hacen en función de que cada sector quiere agenciarse su propio salario mínimo como si esto fuera un costo laboral. O sea, como lo ven como un costo laboral y no un flujo que pudiera impactar la calidad de vida de la gente. Porque claro, ¿qué es lo que reduce la pobreza en un país? Es el trabajo, el ingreso que recibe un trabajador. Por eso vemos que la economía crece sostenidamente, se aplican ciertas medidas económicas que tienen o tienden a mantener estable la economía dominicana, pero lo único que no se puede mejorar en el país, lo único que no ha podido ser una variable de interés para nuestras autoridades económicas es el salario real, lo que puede comprar un trabajador con sus ingresos. Y está bienvenida esa medida de aumentar
los salarios mínimos en una situación en la cual la inflación ha acabado con el poder de compra de los trabajadores. Esa es una medida que yo saludo. Tavares, por otra parte, hay algo que llama a preocupación principalmente a los productores nacionales en el área del arroz. La presión que está ejerciendo Estados Unidos para que se le permita traer el arroz que ellos producen. ¿Tú no crees que eso perjudicaría en gran medida a la producción nacional? Porque ellos quieren traer el arroz a través de Recata. Y que eso sería muy perjudicial para los productores nacionales. ¿Cuál es tu parecer sobre ese sentido? Miren, yo creo que cuando uno estudia economía le dicen, le hablan sobre las ventajas competitivas y las ventajas comparativas. Esto de los tratados de libre comercio se basan en las ventajas competitivas. O sea, cada país se especializa en lo que hace bien. Ahora bien, yo creo que la alimentación de un país no es un asunto de ventaja o desventaja, ni de eficiencia y eficiencia. Se trata de un asunto de seguridad nacional y se trata sobre todo de la soberanía alimentaria de un país. Si nosotros negociamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y lo hicimos de forma apresurada en el 2004, 2003, quiere decir que nosotros también tenemos el derecho, viendo lo que potencialmente se pudiera significar la liberalización de la importación de arroz para el 2025, renegociar los términos de ese tratado. Si tenemos que ir con nuestros pares centroamericanos y hacer labor de incidencia política y de relaciones internacionales, debemos hacerlo. Porque esto es un asunto de países pequeños contra un gigante y una potencia agropecuaria como los Estados Unidos, que no obstante ser un país tecnológicamente más avanzado que el nuestro, también prodiga una serie de protecciones, digamos, incentivos y subsidios a sus productores, porque ellos sí entienden que la alimentación del pueblo norteamericano y la protección de sus agricultores es un asunto de vida y muerte y es fundamental. Si ellos entienden eso, deberían entender también que la República Dominicana, un país pobre, que no puede darse el lujo de desproteger a sus productores, debe hacer lo propio. No podemos caer en la misma situación en que cayó el vecino Haití, que en procura supuestamente de lograr que drenara la alimentación hacia ese país, ha liberalizado las importaciones, y ustedes pueden ver qué eso ha causado en el aparato productivo haitiano. No se produce arroz, habichuelas, nada que pudo haberse logrado desde su aparato productivo. Realmente es cierto. No sé cómo se puede firmar un tratado de libre comercio entre una potencia mundial y un país pequeño en vía de desarrollo. Nosotros no podemos competir de tú a tú con ese país. Y además no tenemos una línea de producción específica que nos haga único en un mercado que dice, bueno, vamos a producir ron, que somos los únicos que lo hacemos en el mundo, y eso puede ser un elemento competitivo. ¿Hasta qué punto un tratado de libre comercio tan abierto como ese que se firmó, el de Recata, no puede realmente afectar? Pero ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú sugieres para que el gobierno pueda enfrentar esto? Porque hay que buscar una solución. El presidente de la República lo dijo en su presentación el 27 de febrero y lo ha reiterado en las oportunidades que la prensa ha tenido acceso a él y le ha tocado el tema. Dice que la República Dominicana no va a permitir o va a tratar a luchar para que esa parte del tratado no nos afecte a nosotros, como tú bien señalas, es un problema de soberanía alimenticia. Bueno, fíjese que Trump, me parece hace 2 o 3 años, pues renegoció el Tratado de América del Norte y México. Sí. O sea, él lo hizo y se sentó con las partes y lograron modificar ese tratado según la conveniencia de Estados Unidos, los intereses estadounidenses, pero también se protegió el interés de México, de Canadá, o sea que puede propiciarse ya después de ¿cuántos años tiene ya el tratado? Más de 10, de reevaluar las condiciones. Y eso va de la mano de la integración
de todos los países centroamericanos y caribeños, en este caso de República Dominicana y Centroamérica, para que República Dominicana no se vea como el único proponente de la revisión de ese tratado. Costa Rica fue bastante inteligente en ese sentido y le ha salido beneficioso el tratado, porque Costa Rica sacó una serie de productos que son básicos o sensibles para ellos y sencillamente no lo metió en el paquete del Tratado de Libre Comercio. Igual mismo hizo México. México no metió las tortillas de maíz. Para ellos es elemental, es un producto fundamental de la dieta del mexicano. Entonces, aquí llegamos lamentablemente siempre apresurados a un escenario y cuando llegamos prácticamente lo que quedaba era poco tiempo. O sea, no nos dio el tiempo para nosotros poder plantear. No, y pensar a futuro. Pensar a futuro. Señores, es imposible. 20 años se va a Déjeme decirle, es claro. imposible que República Dominicana, por más avances que tenga, por un asunto de economía de escala, de nivel de producción, pero pueda también de competir tecnificación, tecnología, pueda realmente competir con un productor norteamericano. Claro que no. Eso pueden darle hasta 100 o 200 años. Eso no puede ser. Por un asunto de escala, un país pequeño que tiene productores parceleros pequeños que no tienen rentabilidad, sino es a través de la ampliación del nivel de producción. O sea, ustedes tienen en Arkansas fincas de arroz que pueden ser del tamaño de una provincia de la República Dominicana. Señores, eso no puede. Con eso no podemos competir. Exacto. Bueno, lamentablemente nos agotó el tiempo. Nos gustaría seguir conversando contigo, Francisco, sobre temas tan interesantes como este. El enfoque de la situación de la economía dominicana y sobre todo eso, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es algo de interés nacional. Yo creo que del mismo modo que se hizo un llamado para que el país como nación elevara su voz ante la situación de la migración, en el caso haitiano, yo creo que debe de hacerse algo similar con relación a este producto. No se trata de proteger a los arroceros, se trata de proteger a la economía dominicana y de proteger el principal componente de nuestra alimentación y además es el único, uno de los pocos artículos que nosotros somos autoabastecidos. Así es. Así es. Bueno, vamos a una pausa porque tenemos mucho más en Pulso Nacional.